Si he visto una noticia que me ha tocado y que me enfada, pues al final es como que escribo algo sobre eso. Si de repente he tenido un día súper bonito y porque alguien me ha saludado en la calle y tal, pues escribo sobre eso. Es como algo natural y luego algunas cosas acaban en canción y otras, pues bueno, simplemente me ayudan en ese momento y es como que ya han cumplido su cometido. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Esto es Real Talk, un podcast de Radio Transmundial desde Radio Encuentro, desde el estudio de Radio Encuentro en Madrid. Y hoy nos conectamos con el País Vasco para hablar con un nuevo invitado, un invitado del mundo del arte, del mundo de la música más específicamente. Y hablamos con Luke Caswell. Hola, ¿qué tal, Luke? Que en realidad es tu nombre artístico, podríamos decir. Te llamas Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muy bien, muchas gracias a ti por contar conmigo y la verdad es que estoy encantado y nada, con ganas de charlar un ratito a ver qué surge. Bueno, y como decía, vienes del mundo de la música y como podemos ver ahí detrás de ti, bueno, hay instrumentos musicales. Cuéntanos un poco cómo es el tipo de música que haces, a qué te dedicas, Mm. cuáles son los proyectos que realizas. Pues mira, como Luke Aswell, la verdad es que es algo muy divertido porque no tengo, o sea, desde que empecé con el proyecto la idea era que no tenía que tener moldes o digamos que no me quería poner límites en ese sentido. Entonces, pues la verdad me gusta mucho experimentar, me gusta mucho probar diferentes estilos, diferentes cosas. Pero bueno, en general yo creo que por donde más estoy yendo es pues un poco un estilo bastante moderno, tal vez tirando un poco al urbano o mezclando el pop con lo urbano, algo así. Y bueno, pues la verdad es que al final la mayoría de cosas las produzco en el ordenador. Yo siempre he sido toda la vida un músico de cantar así como con el piano y con la voz, pero eso no tiene mucho que ver con lo que hago en Lucaswell. Y eso, y bueno, pues aparte de eso, luego también estoy en otro proyecto que se llama La Ruta, que es el grupo, digamos, del que formo parte, que ese estilo sí tal vez es algo más orgánico, más de, pues, guitarra, piano, batería, bajo, algo más, así un poco más orgánico. Pero la verdad es que disfruto un montón los dos. Es algo que la música me encanta y bueno, especialmente pues eso, al final en Lucaswell sí que tengo más espacio a experimentar cosas y a probar cosas o sonidos nuevos y la verdad es que me encanta. ¿Y cómo surgió así ese gusto por la música? ¿Cómo fue esa trayectoria descubriendo la música, descubriendo los instrumentos y luego también cómo Mm, surge esa vertiente del compositor, ¿no? Que quizás mucha gente es más de la ejecución musical, ¿no? De pillar el instrumento, tocar una canción, tocar una música, a lo mejor alguien con partitura, pero en tu caso tú también vas un poco más allá, ¿no? También creas algo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo has llegado hasta aquí? mm. Bueno, yo creo que han sido muchas cosas, no ha sido como una línea así continua, sino que han sido un montón de factores que han ido tocando mi vida y al final me han traído hasta aquí. Entonces, yo creo que tal vez algo que haya tenido bastante influencia es que nunca he tenido educación formal en cuanto a la música. Entonces, todo lo he aprendido pues o por mi cuenta o a través de internet o si no, cuando empecé a tocar en la iglesia, pues empecé a relacionarme con diferentes músicos y ellos también pues me enseñaron un montón de cosas. Entonces, bueno, eso ha sido un proceso más de, no tanto de sentarme a estudiar una partitura, sino de tocar todo el rato, de tocar con gente, tocar por mi cuenta. Y pues cuando tenía unos 14, 15 años fue cuando empecé a componer. Realmente no es que lo buscara, simplemente pues me salió con las cosas que vivía en ese entonces y con lo que estaba pasando. Pues al final me salía a expresarme de esa manera. Y bueno, pues al final siempre he utilizado, desde entonces, yo creo que siempre he visto a la música como una herramienta para expresarme. Nunca he sido de muchas palabras, la gente que me conoce lo sabe bien. Entonces, a través de la música podía expresar cosas que tal vez no era capaz de expresar pues con mis palabras. Entonces, a raíz de ahí fue como que la composición también se volvió parte de mi día a día y era algo que yo necesitaba para expresar mis emociones, mis sentimientos.
y más adelante también se convertiría en algo esencial para conectarme con Dios. Pero bueno, un poquito ese fue el camino. Y bueno, mencionabas que hubo ahí un momento donde empezaste a componer ahí en la adolescencia y muchas personas pues hay algo en su vida, hay una experiencia o quizás un momento que es lo que quizás despierta esa vena artística de la Mm. composición, esa inspiración, ¿no? En tu caso, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que viviste o quizás qué fue lo que viste en tu entorno que te dijo, aquí, de aquí puede surgir algo, una letra, una canción? ¿Qué fue Mm. lo que te motivó, por así decirlo? Pues mira, siendo honestos, y bueno, creo que es el caso de mucha gente también, surgió una novia. Una novia y eso fue lo que me llevó a empezar a componer porque, pues eso, quería expresar lo que sentía por esa persona, que spoiler, hoy en día es mi mujer, gracias a Dios, pero, pero en ese momento pues era una historia completamente diferente. Pero sí, fue a raíz, yo recuerdo las primeras canciones que hice tenían que ver con ella y con el yo querer expresar eso que estaba sintiendo pues de una manera más poética, más bonita, no sé. Pues es algo que yo creo que me ayudó el tener de repente esos sentimientos inesperados, pues al final te llevan de una manera positiva o de una manera también que puede ser negativa, pues siempre te ayudan a plasmarlo a través de la composición. Y también mencionaste a Dios, pues también tiene un papel importante en tu vida y se refleja también en tus canciones, tanto Mm. lo que haces como Luke Aswell, también lo que hacéis como grupo, como La Ruta, Mm. buscando un poco otros estilos. Cuál es el proceso que te lleva, por ejemplo, a componer una canción que quizás suena un poco más a hip hop, a trap o quizás otra Ujú. canción que suena un poco más a jazz? Pues como te digo, al final la música está presente en mi día a día, yo creo que prácticamente en todo lo que hago siempre, no es que esté relacionado con música, pero si no esté relacionado es como que hay música porque consumo muchísima música y me encanta descubrir personas nuevas y artistas nuevos. Entonces al final, como que al principio sí que es verdad que era como que me sentaba a componer para, yo qué sé, pues ¿no? Una canción que tal vez se pueda cantar en la iglesia, tal. Entonces, pues buscaba ciertos moldes, ciertas letras, pero luego con el tiempo, al final, eso, yo creo que mi relación con Dios también ha ido madurando y en ese proceso, al final, pues como te decía antes, la música se ha convertido en una herramienta para yo expresar lo que siento y para conectarme con Dios. Entonces, al final es como que yo tenía siempre en mis momentos pues de intimidad con Dios o en mis momentos de cada día, al final iba escribiendo cosas que se iban quedando por ahí. O sea, igual escribía un párrafo en ese día o escribía cosas, pero el sentarme en el piano o el sentarme en la guitarra me ayudaba a expresar mucho mejor pues lo que estaba sintiendo en ese momento y a la vez a conocer más a Dios. O yo qué sé, cuando me ponía a estudiar algo de la Biblia y algo me tocaba mucho, para mí era totalmente natural coger la guitarra en ese momento, ¿no? Y de alguna manera expresar eso que me había tocado, pues en gratitud, hacia Dios, pero en forma de canción. Entonces, todo eso se fue quedando hasta ahí, como en un montón de libretas, en un montón de notas y tal. Y en pandemia fue cuando yo decidí, bueno, pues tal vez todo esto, ahora que más o menos tengo algo de tiempo y me tuve que aprender, o sea, me tuve que poner a aprender algo de producción por temas de la iglesia, que al final el estar constantemente los domingos subiendo pues los temas de alabanza y todo esto que al final los tuvimos que empezar a producir nosotros para que no saltara el copyright en las reuniones o sea, en los directos de YouTube. Pues al final dije, bueno, estoy aprendiendo algo de producción y tengo todo esto, pues lo quiero sacar y quiero que, yo qué sé, pues si eso sirve de algo a alguien. Y entonces al final eso fue algo muy natural y no es algo que yo busque de decir, voy a escribir una letra que se salga del molde, o sea, es al final lo que me sale en mi día a día. Y si siempre he tenido como bastantes inquietudes, entonces si veo algo que, yo qué sé, si he visto una noticia que me ha tocado y que me enfada,
pues al final es como que escribo algo sobre eso. Si de repente he tenido un día súper bonito y porque alguien me ha saludado en la calle y tal, pues escribo sobre eso. Es como algo natural y luego algunas cosas acaban en canción y otras, pues bueno, simplemente me ayudan en ese momento y es como que ya han cumplido su cometido. Pues ahí un poco desde quizás escribir canciones para tu novia, pasando por escribir incluso canciones inspiradas un poco en las noticias. Y, y también a veces hay gente que se pregunta, ¿no? ¿Cómo se llega a formar un grupo, ¿no? Porque también tienes ahí el proyecto con más gente, ¿no? De la ruta. Mm. ¿Cómo conociste a los demás integrantes y cómo surge ese proceso de decir, hey, tú, vamos a montar un grupo, ¿no? Vamos a tocar Mm. juntos. Cómo fue Sí, ese proceso? ¿Cómo os conocisteis? pues la verdad también fue algo muy, muy poco a poco, no fue que un día nos juntáramos y dijéramos todos, "Buah, vamos a hacer un grupo". Eh, Esto fue un grupo que hace años tenía otro nombre y surgió, de hecho surgió incluso en una iglesia con personas que yo no conocía. Pero poco a poco pues ese grupo se fue extendiendo, pues fueron pasando diferentes personas y al final digamos que las últimas personas que pasaron por ese grupo tenían más relación conmigo. Entonces así fue como pues el grupo se fue de alguna manera, yo me fui acercando a ese grupo. Pues pude ir a algunos conciertos, a verles. En su momento era un grupo que básicamente hacía covers de canciones de alabanza. Entonces, pues cuando había festivales o algo así les invitaban y más o menos pues todo el mundo de por aquí conocía ese grupo. Y un día pues contactaron conmigo y me dijeron que hacía falta un bajista en el grupo. Y yo la verdad les dije, yo no soy bajista, o sea, yo no sé tocar el bajo, nunca he tocado el bajo y tal, pero me hizo mucha ilusión que contactaran conmigo, pues eso, porque ya les conocía, me gustaba lo que hacían. Entonces les dije, pero puedo ponerme a ello y encantado, vaya. Y así fue como, pues entré un poco en el grupo y luego ese grupo, después de que entrara yo, también ha ido evolucionando, ha ido cambiando, han ido pasando diferentes personas y hace unos 2, 3 años, diría ya, que ya se formó como la ruta. Ya pues tuvimos un proyecto nuevo, empezamos este proyecto de la ruta, empezamos a grabar un disco en acústico como La Ruta, y bueno, y pues cambiamos un poco el nombre y ya nos dispusimos a hacer un poco lo que estamos haciendo ahora, que era producir nuestras propias canciones en vez de centrarnos en covers. Y así fue como llegamos, pero ya te digo, también fue algo muy poco a poco. Que al final casi que uno sin esperar como que se van juntando los caminos, ¿no? Y van surgiendo las cosas. Y, y ahí también podemos entrar más específicamente en un aspecto más personal, pensando en lo que hablábamos, ¿no? De Dios. Y quería preguntarte también qué papel ha tenido Dios en tu vida, cómo fue que empezaste a interesarte eh, por Mm. el tema espiritual, ¿no? Que hoy tiene un papel importante incluso en lo que haces a nivel musical, ¿no? ¿Cómo fue Mm. ese proceso de conocer el tema de la fe y qué implicaciones también ha tenido en otras áreas de tu vida? Pues mira, lo de la fe es algo que, bueno, yo nací en Argentina, ¿vale? Y toda mi familia es de allí. Entonces, cuando vivíamos en Argentina, mi madre pues siempre me llevaba los domingos a la iglesia y iba a la escuela dominical y tal, pero era algo como pues eso, que cuando eres pequeño pues te lleva tu madre y tú tal vez no entiendes mucho qué está pasando, pero bueno, es un poco la manera en que yo empecé a escuchar de Dios y tal. Y luego es verdad que en casa, pues siempre pues orábamos juntos, me enseñaron a leer la Biblia y bueno, pues es algo que yo fui, digamos, de alguna manera aprendiendo como parte de mi familia, como parte de mi identidad cultural y mi identidad familiar, ¿no? Y luego cuando llegamos al País Vasco, pues también empezamos a buscar una iglesia y empezamos a ir, pero bueno, ya en un ambiente bastante más, no voy a decir hostil, porque tampoco es que nunca me hayan, ¿sabes? Pero sí un ambiente más donde ser cristiano era más raro, ¿vale? Y entonces ahí, sobre todo en la adolescencia y cuando, pues eso, justo coincidió con la época que empecé a componer y que, pues eso, tendría 16, 15, 16, 17. En esa edad ya
con toda la presión que tenía, siempre además yo, bueno, he sido una persona bastante racional, me encantaba en ese momento me empezó a encantar la filosofía. Y entonces, bueno, al final llegó un momento donde realmente tu herencia familiar o tu identidad cultural no era suficiente para sostener una idea tan, digamos, tan determinante como que Dios existe y todo lo que eso significa para nuestra vida, ¿no? Entonces realmente me lo tuve que plantear de una manera personal y decir, bueno, realmente si esto es lo que yo creo, no tiene sentido que lo crea porque de pequeño iba a la iglesia, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ahí tuve una especie de proceso con Dios en el que yo pues me puse a investigar. A partir de entonces me empezó a interesar muchísimo la apologética, ya que eso, como te decía, pues al final interesado por la filosofía y tal, pues el hecho de conocer a filósofos cristianos o a conocer a gente que realmente escribía muy bien y tal, pero del ámbito cristiano, me ayudó mucho a, pues eso, a ver cómo al final no tenía que tener miedo de acercarme a Dios de una manera más, pues eso, más racional también, ¿no? Que Dios no era simplemente ni era parte de la cultura, ni era parte de mi familia, sino que Dios era algo real y que podía acercarme a Él con confianza, con preguntas, con racionalidad y eso. Y entonces eso fue lo que me llevó un poco a tener ese cambio de realmente experimentar a Dios por mí mismo y de convertirlo en bueno, de que realmente él me llevara a, pues a ser su hijo y a poder entender lo que él dice en su palabra y las promesas que él tenía para mí en su palabra. Eh, y a partir de ahí, pues bueno, ha sido una relación, pues a veces, eso ya te digo, tampoco ha sido ni continua ni siempre para arriba, ha tenido sus altos y sus bajos, pero bueno, eso fue un poco el momento y la edad decisiva donde yo realmente decidí que si quería creer en Dios lo iba a creer consecuentemente. Y bueno, pues Dios también siempre me cuidó y me sostuvo en sus manos, así que pues gracias a Él es que estamos aquí. Y todo eso pues ha tenido influencia en tus composiciones y en más ámbitos de tu vida. Y al final pues escuchamos las canciones que produces y realmente pues expresas ahí. Y queda también la curiosidad de saber si tenéis más proyectos en el tintero y como grupo, como La Ruta y también con el proyecto de Lucaswell. Mm, Que tenéis ahí que a lo mejor podemos ya estar ahí como mm, que creando ahí el hype, esperando a ver qué vais a publicar. mm. Sí, pues mira, con la ruta, justo hace un año o así sacamos un EP de 3 canciones en acústico. eh, y bueno, pues este año la idea es, estamos trabajando también en otro EP, pero ya este año queremos que sea con banda completa, tal, y también tenemos 3 canciones que vamos a publicar. Eh, Ojalá sea no dentro de mucho, pero bueno, al final eso, queremos hacerlo también con mimo, cada canción, somos bastante perfeccionistas y bueno, pues la verdad es que nuestra oración es ahí que Dios pueda utilizar esas canciones pues para hablar al corazón de las personas. Y luego como Luke Aswell, pues sí, a mí lo malo, digamos, de alguna manera, o lo que puede llegar a ser negativo es que como escribo todo el rato, pues al final tengo muchas canciones, pero lo difícil es terminar una canción, ¿sabes? Y decir, bueno, esta es la que va a salir. Porque es que siempre, o sea, si yo abro mi Logic, o sea, tengo, pues yo qué sé, igual tengo 30 proyectos empezados de canciones, de posibles canciones, de cosas que voy probando. Pero bueno, sí que tengo por lo menos una que está muy encaminada, que además es en colaboración con alguien que la verdad que ahora lo está petando bastante, que bueno, además tuve la oportunidad de conocer este verano y encajamos súper bien y él es Niel, pues un chico de Barcelona. Y la verdad es que está muy guay el disco que sacó este verano y la música que está haciendo.
Pues eso, tenemos una canción juntos que ya está ahí, estamos terminándola, estamos viendo las últimas vueltas y bueno, yo creo que eso será lo siguiente que saque como Luke Aswell y luego también pues quiero enfocarme un poquito en poder, pues en poder tocar en vivo, ¿no? O sea, cómo montar ahí algo para que luego esas canciones también se puedan escuchar en un concierto, que es algo que sí que con la ruta pues tenemos más experiencia, pero como Luke Aswell no tengo mucha experiencia en ese sentido. Y bueno, pues también es algo que le estoy dando vueltas y bueno, estoy intentando rodearme de personas muy guays, así que para que me echen una mano ahí también con eso. Pues Nico, muchas gracias por todo lo que nos has contado, por todas esas experiencias que has compartido con nosotros aquí en Esto es Real Talk. Mucho ánimo con los diferentes proyectos y hablando de esos proyectos, ¿dónde podemos encontrar su música para aquellos que quizás ya están aquí esperando a que terminemos para poder ir a buscarlo? Pues mira, tanto la ruta como Luke Aswell está todo en todas las plataformas digitales, ¿vale? Ya sea en YouTube, como en Spotify, en Apple Music, en cualquier plataforma de música que tengan, ahí van a encontrarnos. Y luego también estamos en Instagram como La Ruta Música y como Luke_Aswell. Ahí también nos pueden encontrar y bueno, pues ahí para estar un poco al tanto de las noticias y de las cositas que vamos sacando. Pues genial, Nico, muchas gracias y mucho ánimo con los proyectos que están ahí por delante, las grabaciones, también los conciertos y muchas gracias por haber estado con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y nada, que he estado muy a gusto este ratito. Pues muchas gracias y también a ti que nos acompañas, que nos escuchas en diferentes plataformas de podcast o quizás nos ves por YouTube, uno u otro. Si queréis escuchar o ver, pues ahí estamos. Esto es Real Talk, un podcast de Radio Transmundial desde el estudio de Radio Encuentro y hemos hablado con Nico Lucrini, Luke Aswell y volveremos con más entrevistas, así que no perdáis nuestras novedades en las redes sociales y volvemos a encontrarnos aquí en Esto es Real Talk. Hasta pronto.